CC Radio, frecuencia colectiva. Una vez más estamos en un programa de CC Radio, pero ahora con el programa Mujeres, frecuencia FM, Mujeres en Territorio. ¿Cómo estás, Nami? Claro, Mariana, pues hoy me encuentro muy contenta porque tenemos una invitadaza aquí con nosotros y pues nada, estamos comenzando con nuestro nuevo Facebook y pues síganos y coméntenle a todos sus amigos para que nos sigan. Les quiero comentar que Frecuencia FM, Mujeres en Territorio, pues es una propuesta que estamos realizando también aquí en CC Radio. Las mujeres de este equipo, somos 3 mujeres, Noemí, Coral, que ya la estarán también escuchando, y yo, Mariana, que estaremos aquí. Y bueno, pues también dándole aquí, diciéndole a nuestra invitada que es la madrina de este primer programa. Tenemos madrina nueva. Así es. Hola, muchísimas gracias. Estoy muy contenta y muy nerviosa también. Así es esto, no pasa nada. No pasa nada, les recordamos las redes para que también puedan escuchar ustedes los programas en Spotify. Está CC Radio CDMX y bueno, ya saben también el Facebook que ya tenemos, Cultura Comunitaria Radio. Denos un like, síganos, ahí estaremos diciéndoles los programas que tenemos. Y bueno, el día de hoy, en un marco del 10 de mayo, pues tenemos un programa especial, un programa dedicado a las maternidades, arte y cultura, y para eso tenemos a nuestra invitada, Noemí. Sí, claro, tenemos aquí a Sonia, ella es madre autónoma, es fotógrafa, es bordadora, le han publicado en diferentes medios como El Universal, en La Jornada, ha tenido publicaciones también en revistas como Chilango, la revista Quién y Expansión. También ha tenido varias exposiciones, varias ponencias y cuenta con un fotolibro que todas queremos ver y que nos presumas. Así Muchas es. gracias. Muchas gracias por venir, gracias por ser la madrina del primer programa. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme, por abrir este espacio, por también generar estos espacios de encuentro, ¿no? De poner la voz, de platicar de nuestro trabajo, de nuestra labor, nuestra actividad, fuera de lo cotidiano también. Bueno, Sonia, y nos queremos adentrar en tu trabajo. Queremos saber de qué forma has fusionado o cómo fue esta iniciativa para fusionar la fotografía con el bordado. ¿Desde cuándo lo vienes haciendo? ¿Cómo fue esta idea en tu cabecita para decir, yo quiero hacer fotobordado? En realidad comenzó de una manera un tanto como accidental, no fue planeado ni tampoco como que yo admirara a alguien, fue un tanto pues esto como accidental. Yo hago fotografía ya desde los 20 años, tengo 47, entonces, y trabajaba en medios de comunicación, en la parte de fotografía, hacía mucha fotografía de editorial y publicitaria. Entonces, a la par, yo hacía fotografías para algunas cosas sociales y así. Y luego vino estas ganas y esta decisión de ser madre, y entonces a partir de ahí fue que tomé la decisión de ¿qué pasa si un día una empresa me dice que ya no tengo trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo generar mi propia fuente de ingresos? Y también comencé a cuestionarme lo que hacía en las editoriales, si eso quería mostrarle a mi hija o a mi hijo. Entonces vino, digamos que tuve a mi primera hija y de ahí como que ella fue el impulso y la inspiración para el proyecto y que se llamara Luciérnaga, ¿no? Como jugar con esta idea de la luz como fotografía, pero también la luz como en una cuestión espiritual y de vida y de camino. Y yo sentía que eso, que la maternidad me estaba dando ese impulso para generarme algo diferente y sostenerme como primero económicamente, pero también ya después encontré el textil, ¿no? O sea, como que, bueno, los hilos. Mi madre y mi abuela son mujeres que siempre han estado en contacto con el hilo, pero en vida yo no compartí eso con ellas. Entonces, como que todo el tiempo me sentía ajena a lo textil o al bordado o a la costura. Y cuando decidí como empezar el proyecto, un día, te digo que como un poco, tenía mucha gripa y comencé a intervenir una foto con hilos y me pareció que tenía como habilidad. O sea, como que yo soy zurda y todo el tiempo pensaba que era como torpe por ser zurda, ¿no? Y como que no lo había iniciado, no sabía ni coser. Entonces me di cuenta de que había algo que me habitaba, ¿no? Y que a lo mejor tenía que ver con mi madre y con mi abuela. Entonces ahí fue como el comienzo.
Claro, el fotobordado es una técnica que es un poco compleja, más bien diría yo muy Sí, compleja. mucho. Lo he intentado, debo de aquí platicarles que Ujú. Sonia es mi maestra y a mí en un principio me costaba mucho, me frustraba mucho porque se me rompía el papel y Sonia siempre nos echaba así ánimos de, lo van a lograr, tienen que ser y trabajar mucho la paciencia en este aspecto, Mariana. Así es. ¿Tú de alguna forma conectaste, como ya nos estás comentando, conectaste con el bordado y la fotografía, que también se ve que es una de tus pasiones, la fotografía, pero cómo hacer esta relación, hablar también sobre las maternidades, incluso tu experiencia, seguramente también la de tu abuela, las ancestras, cómo generar este vínculo con el arte y la maternidad? Pues se fue dando de una manera muy orgánica. Creo que eso es lo bonito en este proyecto, o por lo menos no fue consciente. Fui haciéndolo conforme creía que lo tenía que experimentar o explorar, pero también creo, yo estudié comunicación, Ajá, entonces creo que en mí hay como esta parte de siempre comunicar, ¿no? De dar un claro. mensaje o de expresar algo, y creo que ya la fotografía me lo daba, pero en el bordado encontré ese otro elemento narrativo que yo necesitaba para expresarme yo. No, no, nunca pensé que esto fuera a dar un mensaje, nunca pensé que ni siquiera pensé que fuera a gustar. Fue para ti. Fue para mí, Ujú. fue como algo muy personal, y me di cuenta que había ahí una relación un poco extraña que yo tenía con mi mamá y con mi abuela, porque no tuve una relación como tan cercana con ambas. Ujú. A las quise mucho, pero no tuvimos una relación tan cercana. Y parecía como que esto me estaba conectando con ellas, como si se estuviera hilando un vínculo que yo Ok, sabía que estaba, pero no pensaba que estuviera tan fuerte, ¿no? ya. Entonces comencé a sentir como más el deseo de conocerlas. Ellas ya murieron, pero a partir de las historias de mis tías, a partir Claro. de mi papá, o sea, como conocer un poco más de mi mamá, de mi abuela, indagar un poquito más en ellas. Y después eso pues se extiende, ¿no? Se extiende hacia mi hija, hacia conectar con ella. También mi hija comienza a hacer preguntas, ¿no? Así Que de es. pronto yo no sabía responderle, y entonces creo que la fotografía y el bordado se volvió como un lugar o un refugio para poder habitar como una historia personal. Y de pronto como que se me salió, ¿no? Como que lo Ajá. empecé a compartir en redes, y eso fue lo que comenzó a generar como más movimiento en mi trabajo. En parte es lo que nos da el arte, esta Sí, claro. libertad de Sí. poder realizar y sacar, es también la parte de nuestra válvula de escape, sacar toda nuestra experiencia, e incluso tú, la vivencia que has tenido con tus ancestras, ¿no? Con tu madre, con tu abuela, y que además ellas también vivieron una maternidad y una educación distinta a la que tú tienes y la que seguramente tú le das también a tus hijas o hijos, ¿no? Entonces, platícanos un poco más. Tenemos aquí en la mesa un material que estaré yo aquí mostrando, pero por ejemplo platícanos sobre este que también tiene que ver, ahí veo como Este es tu fotolibro, un ¿verdad, Ese es Sonia? el fotolibro. ultrasonido, ¿cómo es? A ver, platícanos A ver esta si quieren parte. A ver, yo lo voy a mostrar. Sí, porque se puede Ajá, mostrar así también, ¿eh? A ver, Mira, se puede como... Ajá. ahí, por Digamos acá de que, este lado, así un poquito más. Si quieren lo agarro y aunque lo van de ladito. eh, esta es la portada, y el título del fotolibro se llama Sin Esperanza. Y en realidad es como el libro reciente que presenté en el Museo Archivo de la Fotografía. Y no son radiografías, son tomografías del estómago y de los ovarios de mi mamá. Y bueno, ella murió de cáncer. Entonces fue una muerte muy larga, muy dolorosa, muy compleja. Y yo ya estaba con la fotografía y la comunicación y todo. Entonces en algún momento ella y yo hablamos de hacer un registro fotográfico y de Ujú, entrevistas, porque mucho tiempo ella pidió la eutanasia. ok, Y entonces, pues estoy hablando que hace 19 años era todavía más complejo hablar de ella, ¿no? claro, Entonces, cuando mi mamá murió, yo decidí como que todo eso que habíamos hecho juntas, las fotografías, las entrevistas, me dolían muchísimo. Es como que decidí romper todo, deshacerme de muchas cosas. Y después, gracias a un proyecto por una curadora, me invitó a hacer un libro, hice un libro, y luego un libro no tan personal, y luego me pidió un libro más personal, que es justamente este.
Y yo necesitaba hablar de mamá, quería hablar la historia, quería contar sobre su ausencia, sobre mi propio duelo. Claro. Y una de las maneras que tenía de hacerlo fue recurriendo como justo a atravesar la enfermedad por medio de las tomografías. Nombrar su ausencia o su muerte, pero también su presencia a través de su enfermedad y también reconciliarme con esa parte de mi vida y de nuestra historia, ¿no? Porque Claro. durante muchos años yo no la nombré. Y algunos elementos que tomé fueron de ella. O sea, son herramientas y objetos que eran de ella y que yo los guardé en mi casa. Y que algunos, por ejemplo, las tijeras, Ujú. yo dejé de usarlas, ¿no? Para mí significaban, pues algo un poco doloroso y Cortar con cosas. pues ahora es como que resignificarlas, ¿no? Como Exacto. cortar con esta historia de dolor o de enojo o de ausencia, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo las vi y dije, ¿cómo se nota la ausencia de ella, ¿no? O Así sea, están es. oxidadísimas, o sea, si no fuera, o sea, tendrían otro uso, otra vida si estuviera acá, ¿no? Entonces me Claro. di cuenta que la ausencia de de mi mamá no solamente había transformado sus objetos, sino a mí misma me había transformado, ¿no? Y me hizo mucho replantearme cómo quería maternar yo, que fue como, que es una de las cosas en las que más he trabajado o más he tenido como que transformarme o reconstruirme en cómo voy a maternar yo a mis hijos, ¿no? Entonces, digamos que el Que libro es esto, sobre esto. sobre ella y sobre cómo partió. Y también justo pensando, haciéndole como un tanto justicia, porque también Ujú. ella quería que se tocara el tema en la agenda pública de la eutanasia, entonces también es un recordatorio, ¿no? Así de, Claro. no necesito mostrarla a ella en las condiciones en las que estaba para sensibilizar sobre este tema Sino el que, proceso que pasó sí, también, ¿no? En este caso, pues las enfermedades lo que nos dan, porque hay que recordar que las mujeres en nuestro país es de gran importancia las madres, ¿no? En claro. ese sentido, es muy curioso, las mujeres no tanto, pero las madres sí. Entonces, esta cuestión de romantizar un poco la maternidad, ¿no? De que son las supermujeres, las supermadres que lo pueden todo, y que a veces las enfermedades que dejan a un lado. Y los cuidados justamente que no tenemos las mujeres vienen en consecuencia estas enfermedades, que no Sí, hay un porque te cuidado. sacrificas, ¿no? Así Como es, que nos enseñaron a que la cultura de maternar te es sacrificas. el sacrificio. Exactamente. Y entonces, creo que, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo, como que yo me separé del papá de de mis hijos y de pronto decía, no, si van a comer, que ellos coman mejor que yo, ¿no? O Así sea, es. como que La yo me quita, cultura del ajá, pollito, ajá, ¿no? ¿Quién se come Sí, la ala? chiquetearnos ¿Quién todo se para come el que, sí, muslo? sí, La para que los, pechuga sí, y sí, quién sí, se come la piernita. Sonia, sí. yo veo tu libro y veo y entiendo de qué forma el arte nos permite expresarnos. Eh, yo cuando comencé a tener clases de fotobordado, en la primera persona que pensé, y qué raro, qué extraño, y ahorita viene al tema, fue en mi mamá, ¿no? Y yo siempre, a mi mamá no le gustan las fotografías, ¿no? Y yo siempre quería tenerla retratada en una foto. Traté de tomarle fotos, se dejó tomar fotos y terminó con una intervención fotográfica con bordado, pero a partir de eso también comencé a analizar más a fondo qué onda con mamá, ¿no? Porque no nos ponemos a pensar en la mamá. Simplemente, cuando dirían por ahí, hasta que seas mamá vas a comprender lo que está pasando, vas a saber sobre la red de de la maternidad. Y sí, realmente, o Sí. sea, a mí me cayó el 20 cuando fui mamá. Y a raíz de eso yo empecé a ver qué onda con mi mami, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó ella antes Claro, de ser mamá? ¿Cómo llegó a ser claro. mamá? ¿Cómo vivió su maternidad? Porque justo hablábamos de las maternidades, anteriormente tenían 4 o 5 hijos. Ahorita yo con una pequeña me está costando mucho, Sí. pero ahí vamos, ¿no? Y eso voy aprendiendo mucho de lo que mi mami en ese entonces me estuvo enseñando. Sí, la Claro. viven cada una de distinta forma, ¿no? En ese sentido. Y tú que estás dentro del ámbito cultural y artístico, ¿tú cómo observas, pues a las madres que están en este ambiente? ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasa contigo? ¿Es una doble jornada laboral? Cuéntanos esta parte que también tiene que ver, si tiene que ver una cuestión porque son madres, ¿no? Yo creo que todas tenemos doble jornada, todas las mamás, las que trabajamos en cultura y las que no trabajamos en cultura. Creo que sostenemos más de lo que debemos sostener. Creo que es algo,
que pues nos hacen enloquecer muchas veces. Creo que nuestras madres, nuestras abuelas fueron más silenciadas, ¿no? O más silenciosas en ese sentido, como que ahora nos estamos expresando un poco más de lo complejo. Para mí la maternidad es como tiene muchos matices, ¿no? Yo lo he dicho varias veces, para mí es como agridulce. Sí. No, yo nunca creí sentir tanto amor, tampoco creí sentir tanto miedo, tampoco creí sentir tanta rabia, o sea, como que todo se intensifica, ¿no? Tanto dolor. Yo nunca creí que parir fuera como que tu cuerpo literal se abre y se parte, ¿no? Y te transformas. Y luego tampoco pensé que el posparto iba a ser tan doloroso, ¿no? Ujú. Y que creo que muchas habitamos desde la soledad. O sea, como que todo ese tipo de cositas las vamos viviendo pensando en que esto no es normal, cuando yo creo que todas lo estamos atravesando y que a lo mejor bien podríamos como que juntar estas soledades, ¿no? Estas Sí. maternidades. Porque además la maternidad tendría que ser colectiva, Claro, ¿no? En sí. esto de cuidado y que de crear redes de cuidado, porque solas no podemos, es muy ¿no? importante. Tenemos que hacer redes. Y justamente Sí. esta parte que aquí Sonia y Noemí pues son madres, preguntarles justamente esta parte de cómo la vivieron y qué cosas, porque siempre se habla de este romanticismo de la maternidad, pero como tú bien decías, pues también son miedos, porque no se estudia para eso, ¿no? Sí. ¿A qué te enfrentas? ¿Qué te platicaron? ¿Cómo llegas? ¿No? Así como algo nuevo, pues no es un muñequito, es alguien que tienes que cuidar de por vida. Aunque estén grandes, seguramente se cuidan, las mamás cuidan a las hijas y a los hijos, tengan la edad que tengan, eso es un hecho, ¿no? Entonces, bueno, quisiera que ustedes nos compartieran también, pues, esta parte, ¿no? Claro. Cómo la vivieron esta maternidad y también lo que tú mencionabas. Yo no tuve este acercamiento con mi abuela y con mi madre, pero a lo mejor eso te enseñó que quizá con tus hijos, ya lo hagas de distinta forma. Entonces, compártanos Claro. un poco cómo ustedes han vivido su maternidad. Sí, Mariana, claro, pues como tú lo mencionas, es súper importante el acompañamiento, o sea, la red de apoyo que está detrás de ti es muy importante porque si no la tienes, de verdad, para ti se vuelve todo muy doloroso todo, ¿no? Y bueno, en cuestión laboral, en cuestión de superación, en cuestión de realizar todo lo que tú quieres hacer y con un ser pequeñito, como dices tú, que te necesita al 100%, 24/7. 24/7 y se convierte en algo muy complejo, pero siempre transformas eso, ¿no? ¿Sabes? No, hay quienes les ha costado más y para eso siempre es bien importante ir a terapia, solicitar ayuda, pero si no, tú misma lo conviertes, ¿no? Lo transformas y buscas nuevas formas para evolucionar eso que estás viviendo, como lo que estamos viendo aquí con tu trabajo, Sonia, a ver, ¿qué nos puedes platicar? Muchas gracias. Sí, tienes toda la razón. O sea, también llega un momento en el que tienes que tomar decisiones, ¿no? Y a veces esas decisiones son drásticas. Yo en mi caso tuve una madre ausente. Era costurera, mi abuela trabajaba muchísimo, entonces digamos que ambas tuvimos madre ausente, ¿no? Mi madre tuvo una madre ausente, yo tuve una madre ausente. Fue Ajá, como un círculo ahí, ¿no? exacto. Entonces, cuando fui mamá, les digo, salió este proyecto de Luciérnaga, bueno, un proyecto autogestivo, y en un punto de mi vida yo dije, no quiero ser una madre ausente. O sea, no quiero porque ya sé que es pasar por ello, ¿no? Sí. Entonces, tomé la decisión de tener este proyecto, de ser un proyecto autogestivo, y eso te quita otras muchas cosas, ¿no? Te quita un empleo seguro, te quita salarios, te quita prestaciones, pero te permite también ajustar más tus tiempos, poder ir a la escuela por los niños todos los días, identificar cuándo salen, cómo se sienten, acompañarles a comer, a cenar, como ese tipo de cosas. Obviamente hay otras de las que te preocupas mucho, pero sí creo que llega un punto en el que tiene mucho que ver como con las herramientas que cuentes, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que en mi adolescencia, por ejemplo, juzgué mucho a mi madre por toda esta ausencia y ahora siendo mamá digo, pues es que también, o sea, era costurera, Sí, está Sí. cabrón. Uno No, Sí, 24/7, y como dices, ¿no? Llega a casa y y hay que sigue darle, trabajando, sí, ¿no? claro. Entonces, ahora entiendo muchísimas cosas y digo, qué durísima fui con ella, ¿no? Y justo creo que mi maternidad me está permitiendo sanar la maternidad con ella, ¿no? Ah, O sea, claro.
mi ausencia, pues, o Sí. la ausencia que tuve de mamá, ¿no? Pero sí creo que a veces somos muy duras con nuestras mamás, a veces también no preguntamos cómo fue, no, nunca nos dijeron, ¿no? A mí nunca me dijeron cómo iba a ser, no Sí, me la no, nada esperaba. más Ajá. tú llegaste y dijiste, ¿y ahora qué hago, no? Ajá, sí, 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 entonces, y además, pues cada una la vive de una manera distinta, porque Sí. tampoco puede ser, lo que te sucedió a ti o lo que tú sentiste, a lo mejor yo no lo voy a sentir, ¿no? Y también es bien importante eso, como escucharnos, como que a veces necesitamos solamente la escucha, ¿no? Como alguien que nos pueda dar ese tiempo y ese espacio. Y además que estos cuidados de crianza siempre están, porque pues como siempre van a tener a las hijas y a los hijos, pero los cuidados tienen que ser también para ustedes como mujeres, ¿no? No olvidar esta parte de que son madres, Sí, no. están en el rol de madres, pero también son mujeres. Y muchas veces sí se olvida esta parte. Sí, Y muchas veces nos entonces, olvidamos a exactamente. nosotras mismas. Entonces ustedes sí llegaron a olvidarse. ¿Qué pasó Sí. con esa parte? Sí, justo, bueno, yo Coméntanos. iba a preguntar algo respecto a eso. Le quería preguntar a Sonia, ¿cómo le haces para dividir tus tiempos, sabes? Porque es súper complejo entre que cocinas, entre que bañas a los peques, entre que yo para abordar realmente me llevo un súper tiempo porque me cuesta mucho trabajo, no se diga con estos hilos tan hermosos que viene manejando Sonia. Tiene su complejidad cada hilo, Claro. me lleva mucho tiempo para hacerlo, pero siempre está un pequeñito ahí, dice, mami, mami, y me encanta porque siempre se interesa en lo que uno está haciendo y ella quiere hacerlo, ¿no? Y eso está bien padre y eso ya es otro tema en el cual uno puede compartir de esta forma, pero yo quisiera saber las mujeres que hacen este tipo de piezas, de qué forma se dan sus tiempos, de qué forma lo trabajan, de qué forma se dividen para maternar y para realizar este tipo de obras y con 2 pequeños. Al principio trabajaba de noche, es decir, todo el día sostenía como lo doméstico, lo de crianza y trabajaba de noche. Entonces, pues varios años estuve así. Digo, también tuve un trabajo editorial, ¿no? Ya cuando renuncié en el 2019. Son 7 años, ¿no? Ahorita que se cumplen. Entonces, cuando solté ese trabajo, pues era trabajar en la noche, en el día era mamá, ama de casa, y en la noche pues me le dedicaba al emprendimiento, ¿no? Sí, Ujú. claro. Y luego los fines de semana pues daba talleres. Entonces, cuando eran muy pequeñitos, a veces me ayudaban mis tías a cuidar a los niños en los talleres, y ya después dije, pues ni modo, van a tener que jalar conmigo, ¿no? Sí. Y muchas veces pues iban conmigo a los talleres y todo. Y ya después llega la edad y muchas cosas, y ya no puedes trabajar en la noche, o sea, ya no puedes todo el día estar haciendo cosas y aparte en la noche. Entonces, bendito sea, ya ellos ya se visten, ya se bañan, ya, ¿no? Sí los tengo que arropar para dormirse, Sí, llega ese momento pero en el ya que llega, los pequeños ¿Respiran? tienen ya autonomía, tienen autonomía. ¿no? Entonces, bendito sea. Sí, En Y algún también momento respiren ya. los dos van a la escuela, ¿no? claro. O sea, tú un tiempo estuve haciendo como escuela en casa y después dije, no, no puedo. La verdad es que no puedo. Sí. No, o sea, sí van a tener que ir a la escuela, para que aprendan de otra manera y para que también convivan con otros seres, ¿no? Y yo tenga un tiempo. Entonces, cuando ellos se van ahorita, cuando ellos se van a la escuela, así es el momento de media hora para desayunar, tanto tiempo para ver redes, tanto tiempo o sea, me organizo como en tiempos, ¿no? Tanto tiempo Ujú. para bordar, tanto tiempo para coser, tanto tiempo para organizar talleres. Me ayuda muchísimo como tener mi espacio propio, mi casa, donde puedo también dar clases virtuales o presenciales, ¿no? Y que es una casa que, digo, no es muy grande, pero sí Ujú. tengo el espacio suficiente para que ellos puedan estar en su habitación o en el jardín o en otro rinconcito y yo pueda trabajar también. Entonces, eso me ayuda mucho, o sea, siento que soy digamos que soy afortunada, pero trabajé mucho Organizada. para Claro. tener eso, ¿no? Y me tengo que organizar mucho porque si no, el tiempo te absorbe muchísimo. Y eso que dices, ¿no? O sea, a mí también mis hijos me preguntan mucho y a veces me detengo y lo que tenía que hacer en 1 hora se prolonga 3 horas, ¿no? Sí. Entonces tengo que trabajar muchísimo también en la paciencia de, bueno, pues así es trabajar en casa, ¿no? Y en ese espacio que tú dices, porque ya nos diste como un poco un panorama de cómo divides tu día, en ese espacio estás tú, digamos, esto es parte de tu emprendimiento y de algo que te gusta, ¿no? Pero para ti un cuidado, un autocuidado que estás considerando, esta parte también la estás contemplando. Este, Justo lo que te decía hace ratito, bueno, les decía hace ratito, que yo, o sea, como que decía, que ellos coman lo mejor, que ellos así, ¿no? Ujú. Un buen día dije, no, si yo quiero estar para ellos,
O sea, si yo, Estar bien. tengo que estar bien Sí, yo. la salud. O sea, ellos no pueden ser mi prioridad. Ay, eso, Sí, es que se Sí, romantiza sí, y se sí. dice, no, tenemos que dar todo y entregar todo y Sí. aunque uno no coma, no. No, Uno al tiene que estar sí. Tienen que para comer, porque poder entonces tener sí. una Tienes que familia. comer, bañarte, sentirte bien, apapacharte, ¿no? O sea, Ujú. también, entonces como que comencé a darme también esas pautas para conmigo, para salir a caminar. Entonces también es eso, como que a veces me levanto muy temprano, salgo a caminar. O sea, sí me doy esos espacios también. Creo que no tener pareja ahora me permite mucho distribuir mi tiempo en mí y en mis hijos, y también en las amistades. Como que ahora me permito em, como ser dueña, ¿no? De mi propio Ajá, tiempo, espacio, de mí misma. También pasa mucho eso, que creo que a veces le destinamos mucho tiempo a las relaciones claro, o a los sí. proyectos que no son tan todos nuestros. Sí, exacto. Yo creo que también una parte, no solamente como madres, sino como mujeres, a veces esta cultura del cuidado que tenemos, que crecimos desde que somos niñas, desde que tenemos una muñeca, con una carriola y con un biberón, Sí. esta construcción de tenemos en el cuidado, lo tenemos tan arraigado socialmente, que es como son constructores sociales, pues los podemos cambiar. Entonces, sí, nuestras madres, sí, nuestras abuelas tuvieron estos constructos, pero sí los podemos cambiar, ¿no? En esta parte del autocuidado, ¿qué importancia le damos? Porque muchas veces la culpa no nos deja, ¿no? Sí. Por Ujú. ejemplo, tú decías, me voy a caminar, se te antoja un helado, tú te lo compras y dices, ay, Sí, le hubiera pasa. encantado a mi hijo, A mi les niña voy le a hubiera llevar. encantado, Y claro, entonces sí, ustedes se el sienten tiempo. culpables porque Sí. están en el parque disfrutando de un helado y no están con sus hijas e hijos Sí. compartiéndolo, pero es su espacio. Y entonces a veces se olvidan estas partes por la culpa, ¿no? Sí, Sí. claro. Yo sí llegué al grado de que sentirme culpable de irme y dejar, o sea, irme a trabajar y dejarla. Y yo decía, pero ¿por qué si lo estoy haciendo? Pues por ella, ¿no? Claro. Finalmente. Y es algo que debemos de ir trabajando. También por eso es importante expresarlo a través del arte, el arte y la cultura. Sonia, ¿tú de qué forma crees que el arte y la cultura puede implementar un cambio en la maternidad? En las formas de concebirla, en las formas de llevarlas a cabo. Ujú. Pues creo que principalmente visibilizarlo, ¿no? O sea, visibilizar que son diversas, que estamos y que también justamente las madres, o sea, bueno, quienes somos madres, también tenemos esta etapa, o sea, también somos mujeres, también somos maestras, ¿no? También somos comunicólogas, o sea, Sí. también somos profesionistas o también tenemos oficios y desde ahí sostenemos de otras maneras. También somos amigas, Claro. ¿no? Y a veces también esa parte como que se nos olvida o se les olvida a las personas. Como que cuando eres mamá ya te empiezan a llamar la mamá de tal o mamita de tal, Ajá, ¿no? exactamente. Ya ni Ya ni siquiera es tu siquiera nombre, no tienes exacto. nombre. Sí, sí, tienes te razón. borran. Entonces, Entonces creo que se el arte y la pierden. cultura te permite justo no borrarte. Ujú. Y creo que a mí me pasó esto, como que comencé a contar mi historia a partir de la fotografía de hilos, pero pues obviamente era inevitable tocar mi maternidad, mis hijos y todo, pero también hay otras cosas, ¿no? También hay otros temas, también no solamente es como mostrar desde la herida o desde... Sí, claro. Hay otras inquietudes, pues. Sí. Y en esta parte, por ejemplo, ahorita que si no yo lo muestro y no los puedas compartir, justamente Ujú. este sentir de cómo se vive la maternidad, también la pudimos tener en Noemí y Sonia en testimonios de amigas y de compañeras promotoras que ya las estaremos escuchando posteriormente, que nos dieron su testimonio de cómo viven la maternidad, ¿no? Desde cualquier ámbito, desde ellas nos quieran dar como promotoras en el arte también. Entonces, bueno, ya próximamente las estaremos también compartiendo estas experiencias. Pero platícanos un poco, justamente ahorita esta fue hasta la portada también para iniciar este Nos programa. encantó esa Y fotografía. nos encantó mucho. ¿Cómo a través de esto, dónde lo haces? ¿Cómo las mujeres se pueden acercar contigo para que esta experiencia que tú tienes para ti se pueda compartir con otras mujeres que también lo quieran participar? Pues sean madres, si no, pero lo pueden realizar, ¿no? Claro. Sí, claro, sigan sus redes, conozcan todo sobre Sonia, de verdad que se van a llevar un gran sabor de boca cuando sigan sus redes, porque aparte yo diría que es cronista, me encanta todo lo que platica de la periferia a la ciudad. Ella es importante mencionarlo, ella viene de muy lejos de la periferia de Chalco y no es fácil conectar con la ciudad y sigan sus redes. Sonia, platícanos qué redes tienes para que todos te sigan. Sí, muchas gracias.
Estoy como Sonia Gades, es en el personal. Estoy igual en Instagram y en Facebook. Y con el proyecto estoy como Luciérnaga Foto. Luciérnaga es con Z, Ujú. y acento. Luciérnaga con Z Ajá. y acento. Ok. No, una. Luciérnaga. Ajá, Ajá. solo es en lugar de C, Z. Pero es así, Luciérnaga Foto. Y digamos que es una luciérnaga o una polilla con unos ojos. Ujú. Ese sería como el logo, entonces como que ahí pueden identificarme. Y ahí estoy como para dar talleres, dar asesorías, dar acompañamientos personales, grupales o colaboración de piezas. De cualquier forma, pues a través de las redes de Facebook de Cultura Comunitaria Radio, vamos a estar ahí poniendo y compartiendo tus redes y también el link de este programa que posteriormente estará en Spotify. Para que lo escuchen Exactamente. todo lo que las compañeras promotoras también nos han podido compartir. Así es. Sonia, dentro de este ámbito cultural y pues también como promotoría, porque de alguna forma tú estás promoviendo el arte y la cultura a través de la fotografía y el bordado, en este ámbito como madre, como mujer, ¿alguna vez te has sentido excluida, discriminada por ser mujer? Violentada Seguramente. en este sentido. Yo creo que sería raro que alguien dijera que no. Así es. Tristemente, ¿no? Para tristeza nuestra, creo que en todos los ámbitos y en cualquier momento siempre hay como esta incomodidad de que somos mujeres, ¿no? De que de pronto incomodamos. Sí. No nos sentimos incómodas. Bueno, nos incomodan, pero más bien Se nuestra sienten presencia la incomoda, presencia. ¿no? Ajá. Entonces sí lo he atravesado, Sí. pero bueno, pues... Es algo Pero es que... algo cotidiano, tristemente es algo cotidiano en nosotras. Así es. Entonces, la verdad, creo que aprendemos a lidiar con eso desde bien morritas, ¿no? Desde la calle, desde la casa incluso, se puede vivir esta violencia, desde el trabajo, la labor en la que tengamos. Desafortunadamente sí, pero creo que la importancia de esto también, aparte de que se pueda o no de alguna forma decir y expresar que se está viviendo esta violencia, las redes entre mujeres, Claro. ¿no? Que es como la importancia y la sororidad que podamos tener justamente en el cuidado maternal, pues las redes que las mujeres puedan tener para el cuidado, ¿no? ¿Sabes qué? Que hoy tengo que ir a tal lado, tener tu red para que te apoyen con el cuidado mientras... Porque es curioso, esta pregunta también se las hice a ustedes, pero si hubiera aquí un hombre, seguramente no les hacen esa pregunta, que cómo hace esta relación de su trabajo en casa con el trabajo de afuera, ¿no? Sí. Porque finalmente las que regularmente por una cuestión de constructos sociales y de perspectiva en cuestiones de género, dicen en constructos que las mujeres tendríamos que tener este cuidado solamente en la casa y aparte de afuera seguir trabajando, ¿no? Entonces, quitando todos estos constructos, las mujeres tendríamos que tener nuestras redes, no solamente para el cuidado, sino para pues todas las cosas, para quienes vivan violencia, para las que están en cuidado de niñas y niños, y tener también esta sororidad entre mujeres que poco a poco también dentro de los programas que estamos realizando en esta frecuencia FM, pues vamos a estar abordando poco a poco. Entonces, Sí, como dices, Mariana, por eso es importante Sí. tener este tipo de diálogos porque no están visibilizados. Cuando uno habla de maternidad, nada más es hablar de si ya hiciste el quehacer o no. Es importante hablar de este tipo de temas y tener estos espacios. Y pues agradecemos también que Sonia está aquí con nosotros compartiendo su punto de vista. Así es. Muchas gracias. Al Muchas contrario. gracias por estar con nosotras. ¿Y algún último mensaje que quieras dar? ¿Cómo estás de alguna forma con tu hija o hijo guiándolos para esas maternidades que quizá quieran o no? Porque además hablamos ahora de la maternidad, pero también tenemos las que deciden no tener hijos, ¿no? Claro. Y entonces cómo se vive, o las que están... Exactamente, o que fue porque yo quise y porque no quisieron también tener una maternidad, que también hay los deseados y no los no deseados, que dices, híjole, ¿no? Son problemáticas sociales que ya también estaremos abordando, pero en último mensaje que nos quieras decir sobre el tema de maternidad y arte y cultura. Pues nada más como, la verdad es que para mí empieza una etapa muy emocionante porque está mi hija entrando a la adolescencia. Entonces creo que voy lo que hice en mi adolescencia, creo que la vida me lo va a cobrar. Así dicen que sí se cobra, ¿eh? Yo nomás les digo. Sí. Entonces, creo que es parte de la vida, ¿no? Como que justamente nada es permanente, todo se va transformando. Entonces, pues vaya, solo sería como
como decir que hay que disfrutar como cada etapa, ¿no? Como que hay que también, si se tiene que sufrir un ratito, pues también se tiene que sufrir, pero también pensarnos cómo fuimos nosotras de niñas, cómo fuimos nosotras de adolescentes. Yo pocas veces hablo con mis hijos como de si van a querer tener hijos o no. Me parece que son cosas como que son muy chiquititos, ¿no? Ujú. Entonces siento como que esas cosas no las tendría que apresurar, más bien atiendo mucho como sus inquietudes de cómo era mi mamá, como eso. Y trato ahorita de disfrutarlos porque sí me he dado cuenta justo que la etapa de su niñez se me fue ya muy rápido, ¿no? Entonces ahorita como que más bien digo, voy a Todo disfrutarlos, su voy a tiempo, disfrutarlos ¿no? porque también un día se me van a ir, así como yo me fui. Así Ay. es. Pues muchas gracias por ser la madrina de este programa, de pues de mujeres que estamos ahorita haciendo estos programas, Frecuencia FM, Mujeres en y te territorio. agradecemos que nos hayas tenido la madrina del día de hoy. Y bueno, ya saben que el día de hoy hablamos en el marco del 10 de mayo y todas las maternidades, pues la que sea, la elegida, la no elegida, la no maternidad, todas son pues bienvenidas para cada quien, para todas las mujeres. Les agradecemos una vez más que estén aquí escuchando CC Radio, Cultura Comunitaria Radio. Noemí, nos vamos. Sí, claro, es bueno escuchar otros puntos de vista. Platíquenlo también con sus mamás, platiquen con sus hermanas, platiquen con sus hijas. Y bueno, nada, síganos en redes como Cultura Comunitaria Radio y también en Spotify como CC Radio CDMX. Y sigan las redes de Sonia, por favor, para que conozcan todo su trabajo. Hasta luego, Sonia. Hasta luego. Muchas Nos gracias. vemos. Qué padre.